Hola Marcos, Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? encantado de saludarte, de tenerte aquí Igualmente. y de absorber en la medida de lo posible todo lo que nos puedes aportar, que sé que es mucho y en Claro que sí. estos tiempos más, ¿no? Porque vivimos todos en una especie de, no ya la duda existencial que tenemos permanentemente, sino una duda de presente, Claro. de razón de ser casi, ¿no? En medio de esta situación. Eso es, eso es. Menudo reto, ¿eh? Me pones esta Bueno, tarde. La verdad es que es muy interesante. para eso estás preparado, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Para eso llevamos pues muchos años pues profundizando en todo lo que tiene que ver con los vericuetos, ¿no? De la psicología humana. Ya desde pequeño tenía muy claro que todo lo que tenía que ver con los procesos psicológicos era algo que me llamaba poderosísimamente, ¿no? La atención. Y en ese sentido, pues esa vocación me ha permitido pues, profundizar, ¿no? Y desarrollarme en ese campo, ¿no? Vamos a ver, yo me he dedicado a lo largo de toda mi vida a desarrollar personas, ¿no? Decía Viktor Frankl, el logoterapeuta, que las personas tenemos que saber cuál es nuestra misión verdaderamente en nuestra vida, ¿no? O sea, cuál es el motivo por el cual estamos aquí, ¿no? Yo tuve siempre muy claro que era desarrollar personas, ¿no? Y lo he hecho toda mi vida, pues desde las áreas de formación y selección en las empresas, desde todo lo que ha sido trabajar con profesionales, siempre focalizados en tratar de sacar lo mejor, ¿no? De ellos mismos, ¿no? Y sobre todo, pues hablando muchísimo de emociones, de autoconocimiento, ¿no? De autoliderazgo, hablar de conceptos que hoy por hoy son tan importantes, ¿no? Como la felicidad, como la comunicación, como la resiliencia, ¿no? Que es algo que viene muy a colación de lo que comentabas, ¿no? Hace un ratito. Efectivamente, estamos en una época complicada donde parece que todo, ¿no? Esta sociedad, ¿no? Que teníamos montada parece bueno, teníamos un equilibrio ahí a lo largo de los últimos años. Y a raíz un poco pues de la pandemia, a raíz pues de todas las dificultades que ha habido, parece que se ha tambaleado nuestra forma de percibir la realidad, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues este es un poquito Dime el una enfoque, cosa, ¿no? porque claro, estás diciendo, no, no, siempre he tenido claro, siempre no. ¿Cuándo empezaste a tener esta inquietud por desarrollar lo que luego a través de tus estudios, etcétera, Claro, has llegado a alcanzar? Pero claro. hay un Pues mira, momento en yo la lo vida recuerdo. que se te despierta esa curiosidad por... Yo siempre he sido una persona generalmente muy empática, ¿no? He tenido una habilidad grande, ¿no? Para entender pues, cómo nos sentimos las personas, ¿no? Cómo se sienten, ¿no? Y sobre todo para ayudarles a encontrar sus puertas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era adolescente, eh, eh, era el típico amigo, ¿no? Que venían sus amigos, le contaban sus cosas, sus películas, estábamos analizando, ¿no? Siempre el cómo podíamos. Y es algo que luego, pues, materialicé muchos años después, ¿no? En la Facultad de Psicología, donde empecé con una clara vocación en la psicología clínica, pero al final, pues por circunstancias de la vida, ¿no? Me vi pues reorientado hacia el mundo de los recursos humanos, ¿no? Que es un mundo que me fascina y en el cual pues todo lo que tiene que ver con el mundo de las habilidades, el mundo del autoconocimiento, pues es algo imprescindible, ¿no? Tanto para nuestro día a día como para nuestro trabajo. Yo recuerdo, tengo, fíjate, hasta recuerdos, ¿no? Incluso antes de la propia adolescencia, donde me apasionaba, ¿no? El saber por qué las personas pensaban como pensaban, ¿no? Por qué sentían como sentían y sobre todo el tratar de averiguar, ¿no? Qué motivos nos llegaban, ¿no? A sentirnos alegres o a sentirnos tristes o incluso a sentirnos cabreados, ¿no? Airados, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso hubo muchos compañeros con los que me encontré años después del colegio y cuando, después de haber perdido el contacto y tal, pues hacíamos revisión. Bueno, ¿y a qué te has dedicado? A la psicología. Claro, ¿a qué te ibas a dedicar tú, no? O sea, evidentemente, ¿no? O sea, era algo muy curioso, ¿no? Pero no le sorprendía a nadie, ¿no? Así que bueno, pues esa es un poco, ¿no? La idea, ¿no? Esto te viene en el trato ya permanente con tus congéneres, con tu familia, con los amigos de, no voy a decir de la infancia, ¿no? Pero de sí de la Sí, adolescencia, cuando nos empezamos a hacer las preguntas esenciales de la vida, ¿o? eso es. Sí, Sobre ¿no? todo la necesidad, yo creo, de encontrar un significado, ¿no? A las cosas, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental entender por qué suceden las cosas, pero hay algo todavía que es más maravilloso, que es la idea de cómo las personas podemos construir el significado, ¿no? Que tiene la vida para nosotros, ¿no? A veces estamos obsesionados, ¿no? En entender cuál es el sentido de la vida, cuál es el significado de la vida. Vamos a ver, el significado y el sentido de la vida realmente es el que le imprimimos las personas, ¿no? O sea, las personas somos una especie como de artesanos, ¿no? Que logramos darle, imprimirle un sentido a las cosas
que nos suceden, ¿no? A veces las cosas no tienen un sentido, un significado por sí mismas, ¿no? Y todo depende mucho, ¿no?, de la óptica de la persona, ¿no?, que lo ve y que lo recibe, ¿no? Y eso es algo que me parece maravilloso, ¿no? Esa fortaleza que tenemos las personas para construir una realidad, ¿no?, acorde a lo que nos gusta, ¿no?, a lo que elegimos voluntariamente, y esa capacidad de autoperfeccionarnos es algo que me ha apasionado toda la vida, Pero ¿no? vamos a ver, en el crecimiento, ¿no?, del adolescente, como eras tú o como Sí, hemos sido todos, ¿no? Cuando te sí. empiezas a preguntar un poco las razones del ser, Ujú. casi todos estamos enormemente influenciados en esa época Uf, por la religión, lo que quiere yo- decir que, bueno, estamos aquí por lo que nos dicen y sabemos cuál es nuestra misión en la vida: ser buenos, felices, hacer felices a los demás y claro, cumplir los mandamientos del Todopoderoso. El problema empieza cuando eso no alcanza, ¿no? Porque el ser humano claro, se abre ese gran interrogante de qué hago yo en la vida y claro, cómo me tengo que comportar yo en la vida. Y cuando eso no alcanza y no tienes un entorno que te facilite, como el tuyo, claro. ¿no?, de un poco la comprensión de determinadas cosas o la actitud que tienes que tener ante la vida, Eso es. lo normal es el comportamiento del ser humano. Es decir, un hombre, Claro. un ser generalmente, me vas a perdonar, es mi definición, egoísta, ambicioso y muy poco solidario. Mm. Ese es, Ese es un ese lado. es el comportamiento del ser humano cuando deja de creer en algo. Ujú. Genérico, ¿eh? Sobre todo ese es el comportamiento, ¿no?, cuando las personas estamos luchando, ¿no?, por los mismos recursos, ¿no? O sea, claro que esa faceta existe en el ser humano, ¿no? No hay más que leer realmente, ¿no?, a muchos filósofos a lo largo de toda la vida, John Hobbes, Nietzsche, Freud, incluso, ¿no?, esa condición que tú dices, ¿no?, egoísta, incluso poco solidaria, poco empática, ¿no? Pero es verdad que al igual que existe esa parte también, y ya te digo que es una parte que suele potenciarse muchísimo cuando las personas competimos, ¿no?, en entornos donde hay pocos recursos, también está la otra parte, ¿no? También existe el amor, también existe el perdón, también existe la curiosidad, la bondad, también existe la capacidad, sobre todo, pues para ser humildes, ¿no?, y para también autocontrolar esa parte, ¿no? Lo bueno es que el ser humano somos autoperfectibles, quiero decir, nosotros podemos tener una serie de instintos, podemos tener una serie de tendencias que pueden ser a veces egoístas, que pueden ser muy centradas en nosotros mismos, que pueden ser a veces incluso hasta crueles, pero eso no quiere decir que tengamos que ejercer, ¿no?, de tal. Las personas tenemos la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento, sobre nuestros propios sentimientos y decidir qué hacemos con ello. O sea, cuando, por ejemplo, yo me siento agraviado porque alguien me dice algo que me molesta, ¿no?, y yo siento como que me está haciendo daño, pues vale, está claro que esos sentimientos, ¿no?, de autodefensa, ¿no?, van a surgir, ¿no? Esos mapas y esos guiones, ¿no?, que tenemos grabados, ¿no?, a nivel mental, ¿no?, de oh, autodefensa, ahora yo me vuelvo agresivo, tal. Claro, eso se produce, pero claro, ¿cómo lo controlamos? ¿Tenemos capacidad para ello? Claro que tenemos capacidad para pensar realmente, ¿no?, en lo que nos sucede, en cómo nos sentimos, y en ese sentido es en el que somos artesanos, ¿no?, de lo que es nuestro destino y de la conducta y del comportamiento que decidimos Déjame que traer, ¿no? déjame que arranque por un punto y te lo voy a preguntar así a bote pronto. Venga, a ver. El ser humano, como dijo algún filósofo reconocido, es malo por naturaleza y se puede hacer bueno o más malo. ¿Tú eres capaz de llegar a ese punto de calificar cómo viene al mundo o cómo empieza a comportarse el ser humano en cuanto tiene Yo, algún interés, digamos? Ujú. Este debate es un debate que los filósofos han sostenido, ¿no?, toda la vida, ¿no? Por un lado estaba la perspectiva rusoniana, ¿no?, donde bueno, el ser humano era bueno por naturaleza pues recuerdas, ¿no?, perfectamente, ¿no?, y cómo a la sociedad le pervertía de alguna forma y tal. Y luego por otro lado, bueno, pues estaba la parte, ¿no?, de Maquiavelo, ¿no?, que decía que el ser humano es que era por naturaleza, o el famoso John Hobbes, ¿no?, con el hombre es un lobo para el hombre. A ver, de verdad, insisto, tenemos una capacidad tremenda, o sea, para poder decidir qué queremos hacer con nuestra vida. O sea, ¿el ser humano es bueno o es malo por naturaleza? Yo creo que quizá no es el motivo, ¿no?, de la discusión. Realmente es en qué momento somos buenos o en qué personas No, pero y en qué momentos yo somos te hago la malos, ¿no? pregunta por ver en qué momento el ser humano necesita empezar a aprender. Es decir, el ser Claro. humano viene virgen, viene con unos valores, supuestamente que le han dado, le tendrían que haber dado en la familia o en su entorno, y tiene que empezar a aprender a ser bueno. Por eso te hago la Claro. pregunta, no por entrar en un Es, detalle filosófico. Tiene que aprender el es, ser humano a los 14 años, a los 15 años, olvidándose de la religión que te lo ordena.
Tiene que Claro. aprender a ser El bueno. ser humano traemos una serie de rasgos, digamos, de genética, ¿no? Donde efectivamente pues todos estos instintos están ahí. Y dentro de lo que es el proceso de socialización aprendemos, ¿no? A conducirnos, ¿no? De una forma social. El ser humano muchas veces somos ya casi por naturaleza muy autoconservadores y por lo tanto a veces somos egoístas, ¿no? Pero aprendemos que vivir en sociedad es otra cosa. O sea, hoy sabemos que cuando las personas estamos más orientados hacia los demás, llegamos muchísimo más lejos y somos capaces de... Hay un momento en la vida de las personas en las que entendemos que tenemos que salir de nosotros mismos para saber que enfrente tenemos personas que son iguales que nosotros y que las sinergias y las sumas hacen muchísimo más, ¿no? Que realmente la propia individualidad, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura donde no es solo el culto al individuo, el individuo está bien, o sea, está claro que el individuo tiene que estar bien consigo mismo, está claro que tiene que ser consciente de todo, pero vamos a llegar muchísimo más lejos, ¿no? Si realmente ponemos en marcha valores que tienen que ver, por ejemplo, o fortalezas, como la gratitud, por ejemplo, ¿no? Como el estar orientado a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un ejercicio importante de reflexión que tenemos que hacer, sobre todo casi para tratar un poco de domesticar esa parte, ¿no? Que tenemos casi animal, ¿no? Esa parte de nuestro cerebro que tiene que ver, ¿no? Con el cerebro reptiliano, ¿no? Con el cerebro un poco más emocional, más límbico, menos reflexivo y que tiene que ir hacia afuera, ¿no? Eso es lo que nos hace personas, ¿no? Es lo que nos diferencia, ¿no? De los seres humanos. Ya no solo el lenguaje, sino la capacidad para entender que no solo existimos nosotros, que existe una sociedad que tenemos que hacer mejor y que cuando estamos orientados hacia los demás y tenemos relaciones que son más significativas, más profundas, eh, somos mucho más felices y nos sentimos mejor con nosotros mismos, ¿no? La decisión es, yo quiero ser feliz solo o puedo llegar a ser feliz, ¿no? En sociedad, ¿no? Pues hombre, indudablemente son dos tipos de felicidad, Sí, ¿no? pero Y esta segunda es yo mucho lo más que creo potente, ¿no? que hay es, bueno, lo que creo que hay, por donde hay que empezar, no es que lo crea, y además hoy hay mucha sensibilidad en ese sentido, y precisamente por eso Sí, estamos teniendo esta charla, y son to- mucha la gente que totalmente. se encarga de esto, ¿no? Sí. Una carencia educacional Absoluta. en ese sentido, o sea, tenemos que llegar no a la adolescencia, sino bastante más lejos, a la Sí. juventud, para empezar a socializar y saber que de la socialización una actitud emocional, empática con la socialización en la que te puede conducir a esa felicidad que vas buscando, al contrario de lo que Completamente. generalmente te han enseñado un poco por el interés de defenderte, ¿no? Tu entorno Claro. familiar, en el caso de que así lo sea, que hay que imaginar que en la mayoría, te Ujú. transmite muy buenos sentimientos, pero en el fondo te está mandando siempre ese mensaje de tienes que ir a luchar ahí al mundo, a una sociedad Ujú. difícil, dura y altamente competitiva. Y de repente todos esos valores maravillosos que manejas a lo mejor en un ámbito más recogidito, el ámbito escolar, el ámbito de los amigos de la infancia, de la adolescencia, se empieza a resquebrajar. De repente ya, decía alguien, a mí me hizo reflexionar mucho, hace muchos años sobre eso, ¿no? Qué Ujú. difícil es hacer amigos de mayor. Y cuanto más, hay un proverbio, un viejo proverbio que dice, los jóvenes en grupo, los adultos en parejas y los viejos solos. Y en el fondo lo que esconde es un poco, ¿no? Qué difícil es hacer amigos de mayores. Es decir, ¿por qué? Porque nos hemos metido en un mundo donde fundamentalmente prima la competencia y hasta los amigos son Ujú. enemigos en un momento determinado, o son rivales, voy a decir, en un momento Claro, determinado, ¿no? claro. Ahí fíjate, hay una cosa que yo creo que es interesante, ¿no? Al final la realidad es, ¿no? Pero el punto de vista del observador a veces tiene mucho que decir sobre esa realidad, ¿no? Y sobre los resultados y las cosas que luego suceden, ¿no? Hay muchísimas investigaciones, ¿no? Que han revelado, ¿no? Y han puesto en evidencia precisamente cómo influye, ¿no? El punto de vista de lo que pensamos, ¿no? Respecto de lo que luego sucede, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de un efecto que se llama el efecto Pigmalión o las profecías autocumplidas, ¿no? Donde, para que te hagas una idea, ¿no? Si nosotros pensamos que el ser humano es malo por naturaleza, al final cómo nos vamos, ¿no? A relacionar, ¿no? Con todas esas personas, ¿no? Con las que pues, vamos a ir un poco a la defensiva, vamos a interpretar las cosas de una forma, pues siempre casi negativa, casi, bueno, esto lo hace con mala intención, ¿no? En cambio, es curioso, ¿no? Pero si pensamos que generalmente, ¿no? El ser humano es mejor y tiene valores y que muchas veces subyace una especie de principio positivo, ¿no? En la intención. Lo que pasa es que a veces las personas nos equivocamos y en ese momento no tenemos recursos y no hacemos las cosas bien, ¿no? Pero si pensamos bien, ¿no? Respecto al ser humano, lo curioso es que nosotros nos comportamos de forma distinta y esa propia conducta puede condicionar que la otra persona, ¿no?
se comporte de otra forma, ¿no? Hay un estudio muy famoso que precisamente tiene que ver, ¿no?, con escolares, ¿no?, donde cogieron a los profesores y les dijeron a uno de ellos, no siendo verdad, el grupo de escolares que te ha tocado son los rebeldes, te ha tocado el grupo peor. Y a otro le dijeron, te ha tocado el grupo de la élite de los cursos, son una maravilla, ¿no? Bueno, al final del curso los resultados te puedes imaginar cuál fueron, ¿no? O sea, los que realmente el grupo que se pensaba que eran los conflictivos y demás bajaron un montón la media, y los otros, que no es que fueran mejores, no eran exactamente igual porque estaban mezclados, ¿no?, demostraron realmente que eran capaces de subir lo que es la nota y mejoraron la actitud, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces la realidad es de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, está claro que a veces las cosas son, ¿no? Pero ¿cómo nuestro punto de vista puede realmente alterar esa realidad, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar las cosas y cómo nuestra forma de pensar respecto de los demás y respecto de lo que es la realidad puede contribuir a que la sociedad mejore o a que las empresas mejoren, ¿no? O a que quizá a lo mejor el debate sería ese, ya no es una cuestión de bondad o de maldad intrínseca, ¿no? Claro que la vida es dura, la vida a veces es cruel, ¿no? La realidad a veces es tozuda, ¿no? Y tenemos que tener recursos para pelear, No, pero... no, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, hago mm, simplemente el planteamiento por ver cuándo, pues tú nos estás contando ya de hecho y nos vas a seguir contando un poco cuál es la actitud que debemos de mantener ante la vida, ¿no? Para buscar al final el único secreto de la vida es buscar la felicidad, ¿no? En eso estaremos claro, casi todos de acuerdo. Pero claro. yo tengo mucha curiosidad por saber primero las carencias que tenemos, es decir, por qué hay que Sí, esperar a que haya un señor en la universidad que me dé a mí un curso de psicología positiva o de inteligencia emocional y no claro, me lo da nadie antes. Es decir, yo no claro, digo nunca, he planteado el tema un poco por arrancar la charla, ¿no? sí, No digo si el hombre es bueno o malo por naturaleza, lo que sí sé es que el niño es sí, egoísta por naturaleza y que el ser humano es egoísta por completamente, naturaleza. completamente. Luego se va moldeando, pero tengo la sensación de que hay una enorme laguna que posiblemente en los tiempos anteriores o hasta estos tiempos actuales ha venido soportada por la religión, punto, Ujú, y que ahora como que llegará tarde, ¿no? Como que haya que esperar claro. a la universidad para que profesores como tú nos empiecen o empiecen a los chavales jóvenes a enseñar un poco cuál es la actitud emocional positiva que hay que tener ante la vida, ¿no? En el comportamiento social. Eso, pues, Me ahora parece, hablamos de eso, pero ¿no estás de acuerdo conmigo en que esto lo tendrían que me parece recibir muy los chicos con interesante. 14 años ya? Me parece muy interesante tu planteamiento. Además, yo creo que existen razones históricas, ¿no? Fíjate, hay un hecho que fue crucial, ¿no?, en la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tú sabes que hubo una cantidad de muertos, algunos estudios llegan a decir que hubo incluso hasta 100 millones de muertos, ¿no? Lo normal es que generalmente son 70 millones, entre 70 y 100, ¿no? Claro, la psicología por aquel entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que virar, ¿vale?, a tratar un poco pues todos los problemas psicológicos que se derivaban de ese conflicto, ¿no? Imagínate las tasas de depresión, de ansiedad, los trastornos por estrés postraumáticos que había, imagínate los cuadros absolutamente mórbidos, ¿no? Entonces, la psicología viró de alguna forma, ¿no?, hacia lo que era necesario en aquel momento, que era tratar la patología, tratar... Entonces, durante un montón de décadas, ¿vale? Pues esa herencia ha hecho que si uno, por ejemplo, coge y busca en Google emociones negativas, o sea, aparecen miles de publicaciones relacionadas, ¿no?, con todo lo que es la emoción negativa, pero muy pocas proporcionalmente con lo que es la psicología positiva y la emoción positiva, ¿no? Tuvo que llegar, pues fíjate, a principios de siglo, el profesor Martin Seligman para darse cuenta que efectivamente las emociones negativas y todo lo que es los afectos negativos y la patología debía de ser tratada, obviamente, porque era necesario, pero también existía una parte fundamental, ¿no?, que tenía que ver con las emociones, más llamadas positivas, que nos ayudaban a construirnos, que nos ayudaban a ser resilientes y que nos ayudaban a desarrollarnos como personas, ¿no? El comentario, fíjate, la explicación que estabas dando tiene todo el sentido del mundo, porque hemos estado focalizados durante mucho tiempo los psicólogos, ¿no? Y tenemos una herencia ahí que arrastramos, ¿no? Sobre, no, es que ir al psicólogo es estar loco. No, no, no tiene nada que ver. O sea, realmente es una cosa completamente diferente, ¿no? Eh, a partir de la llegada de la psicología positiva, ¿no?, nos damos cuenta de que realmente hay una serie de emociones que nos ayudan a desarrollarnos y que nos ayudan a fomentar un poco esa parte positiva. Y como tú bien dices, es algo que no deberíamos esperar a llegar a la universidad, ¿no? Afortunadamente, hoy por hoy ya estamos encontrando cada vez más expertos, ¿no?, en esta materia que hablan
casi, si me permites, con chavales del propio colegio, ¿no? Hablamos de las asignaturas como puede ser matemáticas, hablamos de inglés, hablamos de lengua, hablamos de conocimiento del medio, ¿no? Bueno, pues todas estas asignaturas, ¿no? Pero ¿dónde están las asignaturas que, por ejemplo, tienen que ver con inteligencia emocional? ¿Dónde están las asignaturas que tienen que ver un poco con ese autoconocimiento, ¿no? ¿Dónde están? Es verdad que tradicionalmente se tratan de una forma muy transversal, ¿no? Hoy por hoy que se trabaja muchísimo en los coles, yo lo sé por mis críos, ¿no? Por proyectos, pues es verdad que de una forma transversal puedes trabajar todas estas habilidades, ¿no? Toda esta vertiente positiva. Pero no existe como tal una asignatura, ¿no? O sea, realmente hay asignaturas que nos ayudarían muchísimo, ¿no? De mayores, y ya no te digo en nuestra adolescencia, o cuando salimos, por ejemplo, al mundo profesional, ¿no? Que sería, por ejemplo, inteligencia emocional, que serían, por ejemplo, fíjate, finanzas, por ejemplo, o que tendría que ser, por ejemplo, una asignatura que tuviera que ver con ventas, por ejemplo, ¿no? Cómo saber vender, cómo saber negociar. Tú sabes la cantidad de quebraderos de cabeza que nos quitaríamos las personas si realmente abordáramos todo esto desde el principio. No, es que en el nuevo plan de estudios hemos aumentado en las horas de matemáticas. Perfecto, si la matemática es muy útil, la matemática es necesaria, el lenguaje, el inglés, todo. Pero ¿dónde está realmente ese abordaje de las emociones, del autoconocimiento? Porque a ti te da igual ser ingeniero, que ser periodista, que ser físico nuclear, que dedicarte, yo qué sé, a ser un gestor administrativo. Las emociones están presentes a lo largo de nuestra vida. La necesidad de conocernos, de autocontrolarnos, de conocer cómo podemos utilizar esas emociones positivas para hacernos mejor, es algo que todos van a pasar por ahí. Te dedicas a lo que te dediques. Oye, los psicólogos Y, no habéis, aprovechando ese tirón y ya lanzando un mensaje en esta ley de educación, estas leyes de educación que son, como dijo alguien un día, son leyes de destrucción masiva desde hace un tiempo largo. Pero los psicólogos no hacéis fuerza para, porque pasamos en su día de la religión a la ética, la moral, sí, llamémosle como se llame la asignatura, que no lo sé ni me importa, pero bueno, la ética, que está muy bien. sí. Y resulta que ahora estamos coincidiendo en ese punto, ¿no? Antes de que ya un poquito más maduros, ya jóvenes, adolescentes crecidos, empecemos a entrar en todo ese desarrollo de la psique, de la inteligencia emocional, del comportamiento, de la Ujú, actitud ante la vida, etcétera. Hay ujú. que sentar unas bases, esas bases hay que sentarlas en el Absolutamente. colegio. Y no hay, pregunto, no lo sé, no hay asignaturas de psicología en el colegio. Vamos a ver, hoy por hoy en el cole es verdad que hay algunas asignaturas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se llamaba educación para la ciudadanía o la ética, ¿no? Que tú comentabas, que tradicionalmente pues vienen un poco más allá de todo lo que son los valores que transmiten las asignaturas de religión, a trabajar esa vertiente donde cabe un poquito todo ese cajón desastre de las habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hoy por hoy la ciencia nos ha ayudado a entender muchísimo mejor cómo funciona toda esta parte. Y hoy por hoy yo creo que tenemos suficiente información para poder establecer, ¿no? Asignaturas que tengan que ver con esto, ¿no? Porque fíjate una cosa de lo que estamos hablando, es decir, claro, Mm, perfecto, que cuando entramos en el mundo sepamos manejarnos en todos estos conceptos que tú desarrollas en tus cátedras universitarias, etcétera, del comportamiento, de la empatía, de la inteligencia emocional, de la psicología positiva. Pero es ujú, que estamos hablando de una etapa en la que, lo acabas de decir muy bien, y es una verdad como un templo, todavía no hemos conseguido disociar aquello de que el psiquiatra es el loquero, eso ya con la absolutamente. edad, efectivamente, ya poco a poco sí, o el psicólogo, ¿no? Y entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿cuándo es, cuantas más dudas se le presentan al individuo que en la etapa de la adolescencia, es decir, en la etapa escolar y máxima en estos tiempos en los que están saliendo a la palestra cosas que han sucedido toda la vida, pero que ahora cobran con mayor vigor, ¿no? Como para defender Totalmente de una acuerdo. actitud. Estamos hablando del bullying, estamos hablando de los abusos sexuales, estamos hablando de la pederastia, estamos hablando de infinidad de los suicidios, de infinidad de Ujú, problemas que tienen los adolescentes y hay que esperar a ser mayor para ir al psicólogo, porque claro, el ujú, padre con 14 años ya es más complicado que te lleve, porque el ujú. primero que no cree en el psicólogo es el padre, porque no Claro. pertenecemos a esa cultura todavía, ¿no? Bueno, no Ujú. pertenecen, yo sí. Ya. Yo pertenezco. Desgraciadamente, desgraciadamente, Javier, todavía en muchos lugares, ¿no? Lo que es la enfermedad mental es un estigma, ¿no? O sea, hay muchísimos casos, ¿no? Que nos encontramos, ¿no? En nuestro día a día, donde todo lo que huele a psicólogo, primero, se piensa que es el diván es solo una parte, digamos, de lo que es el mundo de la psicología es muchísimo más amplia, ¿no? Y segundo, es casi como una especie como de lacra, ¿no? Incluso que en algunos casos
me parece que provoca cierta vergüenza social, ¿no? Y uno piensa, ¿por qué? O sea, al final las personas necesitamos construirnos, pasamos a lo largo de nuestra vida mejores momentos, peores. O sea, una de cada tres personas pasará algún cuadro de tristeza o de depresión a lo largo de su vida. No te digo nada, hemos pasado de la era de la depresión a la era de la ansiedad y la era del estrés. ¿Por qué no podemos tratar estas cosas? O sea, ¿por qué cuando realmente nos duele la garganta tomamos un antibiótico y no tenemos inconveniente en decir que estamos tomando amoxicilina? Claro. ¿Y por qué cuando, por ejemplo, tenemos un cuadro ansioso depresivo no podemos decir que estamos tomando fluoxetina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es un regulador, ¿no? De todo lo que es nuestro estado anímico, ¿no? O yendo a terapia, a entendernos y tratar de comprendernos mejor. Pero entonces Estoy... eso, Marcos, es mucho más sencillo si en lugar de dejárselo a la iniciativa de alguien que no cree, no confía, en fin, desconfía, digamos, de Exacto. ese sistema, a la educación. O sea, es que parece Clarísimamente, obligado y no veo yo grandes clarísimamente. iniciativas en ese sentido. Que un chaval de No. 14 años esté dando una asignatura que se llama inteligencia emocional o psicología positiva. Es que me parece obligado a los 14 años, más que a los 20, ¿no? Bueno, igual Absolutamente también. de acuerdo contigo. Algunos llevamos muchos años, ¿no? Pidiendo este tipo, ¿no? de iniciativas y defendiendo, ¿no? Este tipo de programas. Es verdad que ya se van viendo en los colegios muchos programas, ¿no? Donde se aborda la parte de los afectos y la parte más íntima y más personal, pero todavía sigue siendo poco. Estoy completamente de acuerdo contigo. Todavía sigue siendo muy necesario seguir trabajando y seguir abundando, ¿no? Tenemos hoy por hoy unos profesores y unas profesoras maravillosos, ¿no? En la educación que están dedicados y que ponen toda la carne en el asador cuidando y ayudando a crecer a los chavales y a las chavalas. Y es verdad que ellos mismos, ¿no? Pues cuando hablas, ¿no? Con muchos de ellos, ¿no? Yo tengo la suerte de tener muchos amigos profesores que te lo dicen, ¿no? La importancia que tiene este tipo de materias, ¿no? Para ayudar primero a ellos mismos, ¿no? Que están muy expuestos, ¿no? A estar con los críos todo el día. Son trabajos además que son muy exigentes, ¿no? Y que muchas veces no se valoran como se debieran, ¿no? Yo creo que los maestros, ¿no? Y las maestras me parece un colectivo maravilloso y que tiene en sus manos el futuro, ¿no? Y que al final ellos necesitan esas herramientas, primero, para ponerlas en marcha, primero con Mm. ellos mismos y luego con los chavales y las chavalas, ¿no? Marcos, ¿qué recibes tú en la universidad? ¿Qué recibes? Quiero decir, ¿qué sientes que recepciona el alumnado de tus charlas, de tus mensajes? ¿Está verdaderamente abierto e implicado en el tema o es una Pues asignatura? hay una cosa, fíjate, que me estoy encontrando, ya no solo en la universidad, ¿no? Sino muchas veces también en el mundo de la empresa, ¿no? Cuando uno habla con otras generaciones, ¿no? Más jóvenes, ¿no? Fíjate, la psicología cuando se cuenta bien, Javier, le gusta a todo el mundo. Claro. O sea, todavía no me he encontrado el caso de alguien que me diga, ay, rollo que me estás contando con esto, qué aburrimiento, qué tal. Muchos de ellos pueden decir, me gusta más, me gusta menos, conocía menos, pero realmente cuando las cosas se cuentan bien, la persona tiene la capacidad de pensar y de reflexionar sobre sí misma y de ponerle nombre a un montón de cosas que le han pasado, ¿no? Y que, pues yo una vez me sentí así, eso es verdad, y por eso reaccioné de esta forma, ¿no? ¿Qué me encuentro? Fíjate, me encuentro apertura cuando hablo de estos temas, ¿no? Sobre todo pues, con generaciones jóvenes y a veces menos jóvenes. Quiere decir, he tenido la suerte a lo largo de mi vida profesionalmente de compartir sesiones con miles de personas, ¿no? Y me he encontrado, tanto en gente joven como en gente que ya tiene más años, una apertura total a hablar de estos temas y un reconocimiento claro de, jolín, de lo importante que hubiera sido haber trabajado y haber conocido todas estas cosas antes, ¿no? O Mm. sea, no hay nadie que me diga, no, es que yo no quiero saber de estos temas. A ver, entiendo que hay alguna persona que en un determinado momento, pues, porque esté pasando una etapa difícil y demás, pueda decir, no, me da miedo bucear, profundizar y entender algunas cosas. De momento prefiero pasar palabras, ¿no? Y dejarle una temporadita. Vale, pero en términos generales, a las personas nos gusta saber sobre nosotros mismos, nos gusta Hombre, saber por qué las personas pensamos y sentimos en como términos sentimos. generales, Marcos, y en Ah, términos particulares, porque precisamente la ah, curiosidad en todos los órdenes, ¿no? En cualquier ujú, tipo de docencia, la curiosidad, ujú, el aprendizaje empieza por la curiosidad, es decir, no se trata tanto clarísimamente. de me vas a soltar un meeting aquí de inteligencia emocional como que no he sido capaz No, de no, leerme el no. libro de Coleman y ahora me Claro. voy a tener que aguantar a un profesor que viene aquí a clase a darme. No, No, al no, final no. es, oiga, dígame usted cómo yo puedo ir soportando una situación difícil, abriendo mi mente, siendo Claro. capaz de socializar, siendo positivo en mi trabajo, en mi entorno, en mi hábitat familiar, amistades, etcétera. Eso es lo que quiere y reclama la Mira, gente, ¿no?
si hay algo gratificante, Javier, es cuando a lo mejor después de un montón de años de haber impartido un programa, coincides con una persona, un montón de años después, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí y demás? A ver, pues ligeramente, porque a veces a lo largo del año son muchas personas y es difícil, ¿no? Acordarte de todo el mundo, ¿no? Y generalmente lo entienden, ¿no? Mira, yo recuerdo que te consulté un tema personal y tal, y estuviste. Quería decirte que esto que me dijiste me cambió la vida. Esto me lo has llegado a decir en alguna ocasión, Javier. Claro, Y yo digo, hombre, madre mía, vamos a ver, digo, no creo que sea tanto para tanto. No, 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 de verdad. O sea, a raíz de lo que hablamos, empecé a hacer cosas que eran completamente distintas a lo que estaba haciendo, y hoy por hoy puedo decirte que, o sea, y eso no lo dice una persona ni dos, eso lo dicen un montón de personas, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, en los cursos está contando cosas, ¿no? Y ves que luego en los descansos, ¿no? La gente viene, ¿no? Y te trae, pues, las pruebas del psiquiatra, los informes del colegio de sus hijos, el informe del neurólogo de su padre. Te cuentan a lo mejor que están en un proceso de separación, ¿qué tal? O sea, yo sabes qué es lo que recibo al final, Javier. Recibo, primero, me siento agradecido, o sea, porque me parece que las personas me hacen un regalo. Y segundo, cuando tú eres capaz de arrojar un poquito de luz, aunque sea un pequeño granito de arena, ¿no? A esa persona, ¿no? En un momento de dificultad, lo que recibo también es gratitud. Por eso te decía antes que es verdad que existe esa parte, ¿no? De egoísmo humano, es verdad que existe esa parte, ¿no? De que a veces somos un poco, bueno, pues particulares, digamos, ¿no? Por definirlo de alguna forma. Pero esa otra parte, que tiene que ver con la gratitud, con el agradecimiento, con el ser solidario, también existe. Y a veces, con muy poquito, somos capaces de conseguir grandes cambios, ¿no? En bueno, nosotros mismos y en los demás. diría, y ahora lo desarrollas un poco para... Afortunadamente tenemos una plataforma, en este caso un canal, ¿Sí? de gente muy Ujú, joven, que a lo mejor no tiene esa oportunidad y sí puede aprovechar por aquí determinadas enseñanzas o aprendizajes, porque en efecto parece que no, pero es cierto que muchas veces una charla ujú. te cambia la vida en muchos órdenes, ¿no? Entonces, creo que hay un tema principal, y máxime en los tiempos que corren, ¿no? Que es lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que es un Ujú. poco una base también de tu enseñanza, la psicología positiva, ¿no? Es a transmitirle Ujú. al ciudadano, al ser humano, ciudadano y ser humano, porque vivimos en una sociedad y es tan importante, ¿no? Vivir en sociedad, Totalmente. eh, lo que hay de positivo, porque es verdad, siempre se dijo lo mismo. A mí me gusta más, lo decimos todos, ¿eh? A mí me gusta más regalar a que me regalen. Claro. Es verdad que produce una satisfacción más y cuando regalas a un ser querido algo que Claro. produce, esa es la muestra fehaciente de que en el fondo no somos tan egoístas, ¿no? Y de que somos capaces de recibir una sensación de, llamémosle bienestar, felicidad, satisfacción, Sí, por un hecho altruista y solidario. Luego, yo sí parto de esa base clarísimamente. de creer en el ser humano solidario y de que la felicidad viene muchas veces más Claro. por dar que porque te den, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. O sea, me parece muy interesante, ¿no? Este punto de vista que planteas. Tú fíjate, ahora, por ejemplo, se oye hablar muchísimo de gratitud, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Hay un experimento que me llama muchísimo la atención de Northrop, ¿no? En el 2012, que precisamente viene a decir algo así más o menos, como que 15-20 segundos, ¿no? De agradecimiento hacia una persona y trasladándole nuestro agradecimiento, reduce drásticamente los niveles de cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés, ¿no? En Sí. sangre y al final nos permite dormir mejor, enfermamos menos. Es decir, ya, el solo hecho de estar orientado a los demás, ser agradecidos, sentirnos agradecidos, lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, el dar un regalo, ¿no? Es algo que es edificante y es algo que nos ayuda a ser mejores, es algo que nos ayuda a estar orientados, ¿no? A todo lo que es, ¿no? Esa felicidad, ese bienestar, ¿no? Ahora parece que la felicidad, Javier, es una palabra, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Todavía es una palabra, ¿no? Que en algunos segmentos no entra con ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la empresa, todavía a veces oímos la palabra felicidad y casi no nos imaginamos, ¿no? Que vamos a ir al trabajo simplemente a reírnos, a pasar de todo tal. No, no, o sea, por Dios, vamos a ver, la felicidad es algo mucho más serio que todo eso, ¿no? La felicidad, por ejemplo, ¿no? En el plano organizacional tiene que ver muchísimo, ¿no? Con el bienestar, ¿no? Con esa capacidad que tenemos, ¿no? De tener una valoración positiva, ¿no? De sentirnos apreciados, ¿no? De sentirnos escuchados, ¿no? Y de sentir que somos importantes, ¿no? Pues para los lugares donde trabajamos, ¿no? Todo esto está muy, muy, muy relacionado con lo que estabas planteando. Las personas necesitamos experimentar ese bienestar, ¿vale? Y cuanto mayor bienestar experimentamos, somos más capaces de darlo y de ofrecerlo y de proveerlo a los demás, de procurarlo. Entonces, yo creo que hoy por hoy hay muchas teorías, ¿no? Que hablan de la felicidad y ahí la felicidad se entiende pues como esa valoración, ¿no? Positiva, subjetiva que tú haces de tu vida en general
con una mayor presencia de emociones, ¿no? Positivas, de acuerdo, y sobre todo con una vida llena de significado, ¿no? Pero es tan importante, ¿no? El saber que podemos trabajar tanto en nuestra propia felicidad y que cuanto más felices seamos y mayor bienestar experimentemos, somos capaces de trasladarlo a los demás. Es tan importante entender esto que a veces un regalo, como se suele decir, ¿no? Que a veces el regalo es lo menos importante, ¿no? El regalo al final son las manos, ¿no? De la persona que entrega el regalo, ¿no? Entonces, eh, a mí es algo que me parece maravilloso, ¿no? Y que creo que está al alcance de todo el mundo, independientemente de cómo seamos, ¿no? Esto en el mundo laboral, el mundo empresarial, hay Ujú. una cosa sobre la que sueles hacer hincapié en tus charlas y demás, ¿no? Que es la importancia de la formación de recursos humanos y el papel que las organizaciones empresariales le dan a las personas, al sujeto. También Eh, importantísimo. Tradicionalmente siempre se ha dicho, ¿no? Que el capital humano es el capital más importante que tienen las empresas, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Se ha dicho tradicionalmente. Hoy por hoy estamos asistiendo, ¿no? A un giro, a un cambio de paradigma muy grande, ¿no? En lo que es la materia de la dirección de personas, ¿no? Donde hemos pasado de enfoques que estaban exclusivamente, ¿no? Centrados, ¿no? En productividad, en todo lo que es el rendimiento, en todo lo que son las ratios, ¿no? A un enfoque que está cada vez más centrado, ¿no? En las personas, ¿no? En muchos lugares del mundo ya tenemos muchísimas evidencias, ¿no? Científicas, ¿no? Y datos contrastados en los que obviamente, ¿no? Para la psicología positiva, ¿no? En el mundo de la empresa es importantísimo esta parte que tú dices, ¿no? Evidentemente las empresas pues tienen que dar beneficios, tienen que ser productivas, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque cuando uno pone el foco en las personas, ¿no? De una forma, digamos, honesta, de una forma ética, de una forma generosa, la productividad, ¿no? Surge por sí sola. Es decir, cada vez hay más empresas que están más pendientes, ¿no? De poner a las personas en el centro, ¿vale? Y hoy por hoy escuchamos palabras en empresa, ¿no? Y conceptos, ¿no? Como por ejemplo optimismo, ¿no? Optimismo inteligente, ¿no? Recuerdo hace muchísimos años, ¿no? Cuando estaba estudiando la carrera, pues tuve la suerte, ¿no? De tener a la profesora María Dolores Sabia, que publicó un libro junto con el profesor Carmelo Vázquez que hablaba de esto, ¿no? Que se llama optimismo inteligente, ¿no? Y por aquel entonces se conocía poco, ¿no? Pero ahora, hoy por hoy, no un montón de años después, cuando uno comienza a ver charlas, ¿no? En las empresas que hablan de optimismo, ¿no? Que hablan de la necesidad de un liderazgo positivo, que hablan de la necesidad de pensar en las personas por y para las personas, ¿no? Y ver que esas empresas, ¿no? Van dando resultados y beneficios, la verdad es algo maravilloso, ¿no? Y es algo que uno dice, no, después de tantos años, no, por fin, ¿no? Estamos empezando a encontrar esa parte. Claro que hoy por hoy queda por trabajar muchísimo, ¿no? En ese aspecto y que todavía, como decía hace pues unas semanas, el profesor Richard Boyatzis, ¿no? Que estuvo en Madrid, ¿no? Decía, es que los estilos de liderazgo todavía en el mundo entero parece que pasan no casi por el orden y mando cuando está demostrado que otros tipos de liderazgo tienen que ver precisamente con una mayor felicidad, bienestar y que luego a la larga, a medio y a largo plazo son muchísimo mejores, ¿no? Pues claro que queda muchísimo por hacer, pero afortunadamente, hoy por hoy, ya escuchamos conceptos en las empresas como, por ejemplo, inteligencia emocional. Yo la primera vez, Javier, que planteé dar un curso de inteligencia emocional, vamos, poco más y me dicen de todo. Oh, inteligencia emocional, recuerdo además aquellas palabras, ¿cómo voy a plantear un curso de inteligencia emocional? Madre mía, tú quieres que me den la cuenta, no sé qué, pero vamos a ver, pero si es que hablar sobre emociones es algo natural, ¿no? O sea, cuando uno lleva equipos, cuando uno está en el día a día con su familia, con sus vecinos, en su trabajo, ¿no? O sea, es fundamental. Y afortunadamente hoy por hoy hay datos ya que nos cuentan que esto funciona. O sea, es que no es una filosofía donde no, simplemente se trata de ir todos a pasar un ratito, jiji, jaja, vamos, y aquello va a ser poco más o menos casi como Sodoma y Gomorra. No, no, vamos a ver, que la felicidad es algo muy serio, que el bienestar de las personas es fundamental, que necesitamos sentirnos bien donde trabajamos para vincularnos y las empresas que precisamente cuidan esto son personas que tienen, esas son empresas que tienen muchísima menor rotación, ¿vale? Tienen un grado de compromiso y un grado de vínculo muy grande por parte de sus trabajadores. Y ya tenemos evidencias científicas que hablan de esto. Las empresas lo saben, las empresas son conscientes, las empresas, bueno, sí, pues van, porque Hay de yo todo. desde mi edad obviamente he visto lo que eran las empresas, bueno, inicialmente tan familiares, tan íntimas a veces, luego fueron creciendo a peor, en el trato Ya. con el trabajador a peor, o sea, desalmadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora parece que, aun siendo desalmadas, entre comillas, parece que por lo menos, y aunque sea por su propio interés, le prestan atención a eso que tú dices, ¿no? A que Sí, mejora la capacidad de rendimiento del trabajador si lo hace en claro. medio de ese ambiente, ¿no?
Claro. Mira, yo, pues a lo largo de todo lo que ha sido mi trayectoria profesional me he encontrado de todo. O sea, empresas que lo tienen más claro, empresas que lo tienen menos. Lo que sí te puedo decir es que a día de hoy las empresas que están poniendo en marcha este tipo de planes, ¿no? Llamados, ¿no? De felicidad organizacional, ¿no? Esta nueva línea que hay que habla de comportamiento organizacional positivo, son empresas que de verdad están teniendo mucho mejores resultados, están teniendo una mejora increíble en el clima organizacional, están teniendo resultados fantásticos a nivel de convivencia, a nivel de comunicación positiva, a nivel, incluso fíjate, en los resultados que dan en atención al cliente, ¿no? O sea, los clientes notan perfectamente cuando una persona está cabreada o cuando una persona está feliz en su trabajo, ¿no? Entonces, el optimismo, fíjate si es importante, hay un dato, ¿no? Muy interesante, ¿no? En la aseguradora, ¿no? Metropolitan Life, que habla de que un vendedor optimista es capaz de vender un 37% más, por ejemplo, para que te hagas una idea. Lo creo, claro que sí. ¿Queremos datos? Bueno, pues tenemos datos para aburrir. Claro, quizá la pregunta que yo creo muy bien traído por tu parte, o sea, ¿por qué realmente no siempre se hace, no? Bueno, pues es verdad que todo lo que implica un cambio de paradigma a todos los niveles, pues siempre provoca ciertas reticencias. A veces hay mucho desconocimiento sobre ello, a veces no tenemos claro. Yo creo que hay algo que nos pasa, que a veces tenemos miedo a que todas estas cosas se nos vayan de las manos, ¿no? Pero quizá a veces por desconocimiento o quizá a veces un poco porque no ha sido lo que hemos estado haciendo habitualmente. Entonces, yo lo que sí puedo decirte es que veo que cada vez esto se está produciendo mucho más. Hoy por hoy se oyen conceptos, ¿no? El líder coach, por ejemplo, ¿no? Los procesos de coaching, ¿no? Que fíjate que la psicología del coaching ha estado tradicionalmente toda la vida. No, bueno, es que los coach, no, es que los psicólogos, está, pues hay metodologías, hay procesos, ¿no? Como es el coaching, que ayudan muchísimo a entender a la gente cuáles son sus metas, cómo tiene que alcanzarlas, cómo tiene que plantearse el dividir en trocitos esas metas grandes, ¿no? Para ir avanzando poquito a poco y conseguir. Cuando una persona es capaz de conseguir algo que se ha propuesto y ha sido por su propio esfuerzo, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y afortunadamente ya se está empezando a ver cada vez más. Hablaba aquí, bueno, voy leyendo cuando puedo porque Sí. estoy encantado de que participéis naturalmente en la charla y que aportéis datos, hablando de esto último, la gestión del talento, ¿no? De Sí, forma correcta. O gestionas el talento de forma correcta o te quedas sin él, dice totalmente. Guideando, ¿no? Y pasar de la administración de personal a gestión de personas parece solo un tema léxico, pero es mucho más, y tanto, ¿no? La administración de personal, habrá algo más. Como cuando te Era la dicen, primera etapa. esto es lo Era mismo la que primera etapa. cuando diferencias recursos humanos del señor que te va a dar el papelito de despedido a recursos humanos en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Porque parece, no, vaya usted a recursos humanos, Súbete, joder, súbete a hablar a recursos humanos, joder, que ya verás ¿no? qué buena fama Qué teníamos, ¿eh? Y diferencia, tenemos, ¿no? ¿no? En muchos casos, ¿no? Qué diferencia de planteamiento, ¿no? Lo que son recursos Claro. humanos y lo que es administración de, o gestión de personas, ¿no? Sí, fíjate, hay una evolución ahí clara, ¿no? Al principio el mundo de los recursos humanos empezó por lo que se llamaba el director de personal, que tenía poco más o menos que ver con temas de administración, tema de nóminas, casi la herencia, a ver, que también es necesaria, pero la herencia un poco más taylorista, ¿no? Donde todo tenía un número, todo tenía unos ratios. Luego evolucionó a director de recursos humanos. Ahora ya se oye hablar de director de personas, ¿no? Y ahora, en algunos casos, ya se habla de dirección de talento. O sea, ¿esto qué te está diciendo? Te está diciendo que efectivamente cada vez las empresas están viendo más esta parte humana y la importancia que tiene el tenerlas en cuenta. O sea, la persona en el centro, es capaz de elevar la productividad, el rendimiento, pero sobre todo cuando la persona está en el centro de una forma, digamos, ética, o sea, cuando es honesto, cuando es sincero. O sea, no se trata de decir, venga, te voy a cuidar para que me produzcas, ¿no? O sea, realmente cuando la persona siente eso, está demostrado que no funciona. Pero cuando la persona se siente importante, se siente útil, se siente valorada, la persona empieza a funcionar muchísimo mejor en cualquier ámbito de su vida. Está Esto es claro. así. Pero esta llamada es para las empresas, ¿no? Que no es fácil que tengan, porque No a es lo fácil, mejor, claro que no es claro, fácil. no es fácil Claro que no es fácil. mentalizarlas, ¿no? Es muy difícil porque yo entiendo que, a ver, dirigir empresas es algo muy complicado, es algo muy complejo, pero ya te digo que cada vez estamos mucho más receptivos, ¿no? A entender qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, fíjate, hemos empezado hablando también un poco, ¿no? De la sociedad. Iba a decir pospandemia, no, yo creo que no es sociedad pospandemia porque todavía estamos en ella y demás, ¿no? Mm. Eh, ahora se hace necesario un cambio de paradigma en la dirección de personas, ¿no? Fíjate, ya no solo en el mundo de las empresas, sino a nivel global, ¿no? A nivel social.
¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿No? ¿Qué pasa realmente, ¿no? Con lo que está pasando ahí fuera? O sea, lo que hemos estado haciendo hasta ahora no sirve. O sea, realmente uno mismo piensa cómo funcionábamos hace 5 o 10 años y posiblemente, pero incluso ya en el plano personal, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos posiblemente hoy ya no servirían. Es Sí, decir, es el momento de la creatividad, es el momento de fomentar un poco esa parte, ¿no? De pensar diferente, ¿no? De empoderarnos y de aprender a pensar de una forma distinta, ¿no? Decía Einstein que cuando uno quiere encontrar una solución a un problema, tiene que analizarlo desde un nivel distinto a donde se creó. O sea, y para eso tenemos emociones positivas, para eso tenemos que nos ayudan a amplificar toda esa parte, esa creatividad, ese optimismo, ¿no? Y yo creo que esa es una parte fundamental, ¿no? ahora que estábamos En hablando este del tema de tema. las empresas, dime en qué medida, como tú lo ves al menos, ¿no? Va a influir en que sea todavía más difícil alcanzar esa empatía laboral, social laboral, con el tema del teletrabajo. ¿En qué sentido es negativo? ¿En qué sentido? O bueno, no, siempre jugamos siempre a analizar, ¿no? ¿No? Si lo menos es analizar, para analizar Claro, estáis vosotros. Jugamos claro, a buscarle soluciones. claro. ¿Qué hay que hacer para que el trabajo resulte tan empático como el trabajo Claro, directamente relacionado claro. físicamente con Solo compañeros de oficina? te voy a dar un dato, Vale. ¿vale? O sea, ha habido un estudio que se ha hecho por parte del grupo ADECO, ¿no? Que se llama Resetting Normal, la parte segunda, donde se han estudiado 14.800 personas, ¿no? Dedicadas a trabajar tal. Fíjate, se ha llegado a muchísimas conclusiones, ¿no? Donde realmente, para que te hagas una idea, ¿no? 4 de cada 10 personas, ¿vale? En el último año en su puesto de trabajo han sentido el síndrome del burnout, ¿no? El síndrome de estar quemado, ¿no? Hablabas del tema del teletrabajo, ¿no? O sea, realmente la pandemia ha demostrado, ¿no? Que el teletrabajo es posible y otro dato que yo creo que es interesante, que también puede arrojar bastante luz, ¿no? 1 de cada 3 personas en su trabajo actual se plantean cambiar, ¿vale? Si tuvieran mejores condiciones a nivel de teletrabajo, por ejemplo, en su casa, para que te hagas una idea, ¿no? Yo creo que ahí hay una parte que se dividiría como en dos escenarios, ¿no? Por un lado está, evidentemente, las empresas que cada vez, muchas de ellas están potenciando más la parte del teletrabajo, pero por otro lado también está la responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, es decir, efectivamente, me quedo en casa y muchas veces cuando teletrabajamos nos damos cuenta de que somos muchísimo más productivos casi que cuando estamos a lo mejor en la oficina, ¿no? Lo que sí parece decirnos, ¿no? Los datos y la experiencia es que las personas hoy por hoy valoran muchísimo más su bienestar y prefieren quedarse en un sitio donde a lo mejor pueden ganar un poco menos, pero tienen la posibilidad de trabajar, de conciliar, de tener mejores condiciones, que realmente a lo mejor estar todos los días yendo a un sitio donde a lo mejor están ganando unas cantidades de dinero, pues, en algunos casos grandes, ¿vale? Pero están prácticamente dedicados a esto. Esto afortunadamente también se está teniendo en cuenta, ¿no? Y el teletrabajo, hace poquito, ¿no? Venía en prensa, precisamente que volvíamos a alcanzar la tasa más grande, ¿no? De presencialidad, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, ¿no? Hay que reflexionar, o sea, el teletrabajo funciona, el teletrabajo serio comprometido por las dos partes, parte de empresa, parte de personal, ¿no? De cada uno, y las generaciones de ahora, yo creo que cada vez valoran muchísimo más este tipo de condiciones, ¿no? A la hora de trabajar, En ¿no? su contrario, claro, ese planteamiento de que la mayoría de la gente en su entorno familiar, en su comodidad de no tener que perder tiempo en desplazamientos, etcétera, bueno, lo que ya está en la mente de todo el Claro, mundo, valora una barbaridad el teletrabajo. claro, claro. Pero hay otro sector que estará pensando lo que yo he pensado toda la vida, que el trabajo es un castigo bíblico, que no se nos olvide nunca, que el trabajo, eso de que enaltece, eso está muy bien cuando trabajas donde quieres y en lo que quieres, cuando no, Ahí es un vamos, ahí castigo vamos. bíblico, ¿no? Punto. Si no, que se lo pregunten al que está en la fábrica, a ver si es un castigo bíblico o no. Entonces, en ese sentido, eso lo que, iba a preguntar un poco. Hay mucha gente que necesita del trabajo para socializar, es decir, el temor del Sí, jubilado, por ejemplo, ¿no? sí, 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 Y sí, ese teletrabajo, yo he oído a mucha gente quejarse de que el trabajo, de que el teletrabajo les absorbe de totalmente. tal manera que, claro, como no estás centrado a lo mejor como en tu oficina y cada dos por tres Claro, te levantas, que si el niño, que si el café, que si me tengo que hacer la cama, que si voy a bajar, salir a por la totalmente. comida, todo eso te genera después un estrés añadido como cuando Uf, eras mal estudiante, ¿no? Joder, que no he hecho los deberes to- y son las 11 de la totalmente, noche y ahora me voy a tener que quedar totalmente. a dormir, a estudiar a la hora de dormir. Bien, Claro. ¿cómo tiene que gestionar alguien que efectivamente prefiere, porque todo el mundo o la mayoría de la gente prefiere el teletrabajo, pero a lo mejor va a tener esa
orfandad o esa soledad que no le Claro. permite empatizar con el entorno y con los Claro. compañeros. Fíjate que las encuestas que se han hecho, ¿no? Vienen a decir algo así más o menos como que también hay mucha gente que le gusta ir presencialmente, ¿eh? O sea, es decir, a las empresas hay un sector ahí importante. Parece ser, ¿no? Que se reparte, ¿no? Hay gente que prefiere ir a teletrabajo, gente que prefiere ese modelo híbrido y gente que prefiere ir a trabajar. La parte de la socialización yo creo que también es importante. Ahí yo creo que también hay que poner foco en esta parte que hablábamos de cambio de paradigma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente tenemos que valorar? ¿Tenemos que valorar la presencialidad o tenemos que valorar realmente los objetivos o el rendimiento de la persona? O sea, quiere decir, a mí me interesa que una persona esté 8 horas delante del ordenador cuando está moviendo el ratón, o a mí me interesa que esa persona dentro de, a final de mes haya hecho, yo que sé, un determinado ratio, un determinado porcentaje. O sea, ese concepto que tenemos de presencialidad, de estar allí, ¿no? De cuerpo presente, ¿no? Hablando, ¿no? En la oficina, haciendo tal, delante del ordenador, yo creo que eso es una parte que poco a poco se está modificando y que tiene que cambiarse. Yo creo que cada vez vamos más hacia una Yo dirección estoy que tiene que totalmente ver de con acuerdo, objetivos. pero estás hablando Claro, desde el punto de vista empresa. Quiero que lo veas desde el claro, punto de por vista del ejemplo. trabajador. El Claro, trabajador que en un momento evidentemente. determinado es Y hace feliz. falta, no, no, claro, claro, y hace falta una regulación clara. O sea, quiero decir, porque lo que no puedes hacer es estar todo el día delante del ordenador y tal y Currando. cual. A ver, vamos a ver. Pero es que la dirección por objetivos tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver porque realmente la persona se delega, se la empodera, se confía en ella, se piensa bien y la persona al final, bueno, pues termina trabajando y termina organizándose su tiempo. O sea, es decir, no, no voy a por los niños porque es que como me vean que estoy yendo a por los niños, pero es que a lo mejor si tú puedes ir a por los niños y a ti te permite ir a por ellos y tal y cual, luego llegas y el ratito que tienes a lo mejor rindes mucho más y está mucho más a gusto. O sea, yo creo que tiene que haber ahí una regulación importante, yo creo que tiene que haber casi un poco pues ese acercamiento, ¿no? Pues por ambas partes, ¿no? Bueno, que sea para bien. Me voy a poner Ajá. más serio, ya que estamos hablando de... Bueno, más serio. Tampoco quiero hacer esto Miedo me das. trascendente. A ver, no. Cuando hablamos de la psicología positiva, nos lo preguntábamos y se lo seguirá preguntando todo el mundo. Después de la pandemia, ¿esta sociedad va a salir mejor o peor? Y claro, estamos en la respuesta de siempre. Pues unos sí y otros no. Pero la sensación generalizada es que el ser humano ha multiplicado por 1000 su egoísmo, como pasa siempre en situaciones dramáticas, de guerras, de contiendas, de hambre, de etcétera. Ahí habrá un sector de la sociedad que demuestre una solidaridad fantástica porque tiene una oportunidad de oro para hacerlo. Y yo pongo siempre el ejemplo de cuando al tercer día de la pandemia se acabó el papel higiénico. Digo, si eso pasa con el papel higiénico, con el pan habría tiros en las calles. ¿De Claro, verdad? claro. Mira, yo, a ver, estoy de acuerdo en parte, ¿no? O sea, es decir, es verdad que en muchos casos, pues ese egoísmo se puede haber multiplicado y demás, pero no en otros. O sea, quiero decir, eso no sucede siempre, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el volcán, con la erupción, ¿no? del volcán que hemos tenido de La Palma y demás? O sea, tú fíjate la cantidad de gente que ha ido ahí voluntariamente, o sea, que han estado volcados realmente, ¿no? Ayudando a la gente de una forma altruista. Gente que también han vivido una pandemia, gente que también han estado con los confinamientos, gente que también ha estado con esa carencia de papel higiénico que decías, ¿no? O con esos carros que veíamos de yogures llenos, ¿no? En algunas fotografías que ponían al principio, ¿no? Y son gente que están ahí dándolo todo. O sea, quiero decir, ¿por qué a veces nos fijamos casi más en la parte negativa, que es la que parece que es como la más llamativa, y no nos fijamos en todas estas cosas que suceden, ¿no? Y que son positivas? O sea, hay un montón de ejemplos, ¿no? En el día a día de gente que está dándolo todo, ¿no? Y que generosamente interactúa con sus semejantes, ¿no? Y, y, y aporta lo mejor que tiene, ¿no? O sea, esto es como, por ejemplo, ¿no? Cuando uno trabaja, ¿no? De cara al público, ¿no? Y resulta que has tenido 25 personas a lo largo del día, que resulta que has sido majetes, has sido correcto, has estado bien, algunos más majos que otros, pero bien. Y viene uno que te da la tarde. O sea, ¿por qué cuando llegas a casa dices, jolín, es que, madre mía, el tío este o la tía esta, madre mía, la que me ha dado, qué tal? ¿Pero por qué? O sea, es que lo negativo, o sea, parece que adaptativamente nos llama muchísimo más la atención, pero no es así. O sea, quiere decir, a lo mejor lo positivo es mucho más y lo negativo tiene una Marcos, te la he capacidad, puesto a huevo votando, ¿eh? O sea, te la he ¿eh? puesto a huevo precisamente para que hables Claro, de psicología positiva y estás claro, dando un kit muy importante, ¿eh? Muy claro. importante para mí. Es que efectivamente
casi siempre nos quedamos con lo malo, ¿no? Pero Ujú. porque es Es lo que nos... humano, es Pero humano, no, ¿eh? aparte de es humano, porque es lo que nos muestran. Es decir, si hubiera Sí. muchos profesores de psicología positiva dando charlas en lugar de tanto epidemiólogo, sin Ujú. menospreciar el trabajo de algunos de ellos, pero que nos han saturado hasta la saciedad con cosas que la inmensa mayoría de ellos, por muy avezados profesionales que sepan, nos conocían, Ujú. nos tendrían que haber hecho trabajar mucho más la psique, la mentalidad, ¿no? Ujú. El individuo en un momento difícil para el que no está tan preparado, porque esta Claro. generación, como hemos dicho antes, pues no ha vivido estas adversidades, ¿no? Ujú. Pues ahí nada. Ahí es donde echamos Ah, de menos esa psicología positiva en la que tú haces hincapié. Por eso yo te la he puesto votando precisamente Estoy para que totalmente insistas. de acuerdo. El 68% de las personas, ¿vale? Que, que precisamente no están en activo, ¿no? En empresas, quieren seguir formándose en este tipo de cosas, para que te hagas una idea. O sea, 7 de cada 10 demandan, ¿vale? Este tipo de formación. Necesitan conocer, ¿no? Todos estos aspectos para poder pensar mejor, ¿no? Cuando uno es optimista, por ejemplo, piensa mucho mejor respecto de los demás, ¿no? Nos relacionamos de una forma clara. Los epidemiólogos son totalmente necesarios, han hecho un trabajo excelente, ¿no? Y que voy a decirlo de todos los sanitarios, ¿no? Y demás. Y madre mía, lo bien que hubiera venido, ¿no? En muchos casos, ese apoyo, ¿no? Por parte de los psicólogos, ¿no? Y que hubiera habido, pues, un refuerzo mayor a la hora de apoyarles, de echar una mano, ¿no? Y de estar ahí, digamos, reforzando lo que ha sido el maravilloso trabajo, ¿no? Que Que han en desempeñado, eso ¿no? somos culpables, responsables, precisamente, que en el fondo Pues, somos casi todos los medios de sí, sí, comunicación, sí. porque somos los encargados de trasladar el Bueno, sentir. Si en lugar de haber, por eso lo decía, en lugar de haber acercado a tanto epidemiólogo cada 5 minutos hablando de lo mismo, y en muchos casos con la mejor intención, pero sin el conocimiento de causa, porque no se sabía lo que era el bicho, no lo sabía nadie, que nos hubieran acercado mucho más frecuentemente la figura del psicólogo de turno que te diga o que te ayude a soportar una situación verdaderamente crítica, que no está tanto en si me tengo que vacunar, que ya me lo dirán las autoridades sanitarias, como cómo soy capaz de transitar yo por este valle de lágrimas y de dificultades y de adversidades, ¿no? totalmente, totalmente, Javier. Hace falta una inversión muchísimo mayor, ¿no? En recursos que tengan que ver con la salud mental, que tengan que ver con el apoyo social y con la capacidad, sobre todo, de dar herramientas, ¿no? A la población en general para capear los temporales, porque temporales va a haber a lo largo de la vida de las personas. Ahora hemos tenido una pandemia, eh, antes hablábamos, ¿no? Del volcán de La Palma, dentro de nada será un conflicto en otro lugar del mundo, o sea, va a haber siempre, o sea, esto se va a Siempre, producir. siempre. Es importantísimo tener herramientas, ¿vale? Para que las personas sepamos capear ese temporal, ¿no? Y hacer frente a esas dificultades tan grandes, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y hace falta una mayor inversión en recursos de salud mental, completamente. Y los medios informativos también tenemos ahí una responsabilidad, ¿eh? Y bastante Mm. importante. Clarísimamente. Además, al final vosotros sois un poco pues esa ventanita, ¿no? Al mundo donde el cómo se cuentan las cosas tiene más peso casi que lo que cuentas, ¿no? Y a veces conviene poner también, hacer hincapié, ¿no? En lo positivo y en las cosas que podemos hacer en lugar de las carencias que tenemos, ¿no? Fíjate cómo pensamos los seres humanos, Javier, cuando por ejemplo estamos en la etapa escolar, resulta que te da el boletín de notas, ¿no? Característico y demás, ¿no? Y resulta que has suspendido matemáticas. No, venga, va. Vamos a matricular al crío en matemáticas porque ha suspendido. De acuerdo, eso está muy bien, hay que mejorar las matemáticas. Pero ¿en qué es mejor el crío? No, es que el crío es muy bueno, ¿qué te voy a decir yo, no? En inglés. Fíjate, ha sacado sobresaliente. ¿Cuántas veces matriculamos al crío en clases de inglés? ¿Qué es su virtud? ¿Qué es su fortaleza? ¿Qué es lo que realmente, donde tiene talento? Lo normal es que al final nos centramos casi en la carencia, ¿no? Venga, está claro que la carencia hay que tratar de solucionarla y hay que tratar de poner medios, pero ¿por qué no apuntarle también al inglés si es lo que le gusta y es en lo que es bueno y en lo que brilla? O sea, Exactamente. fíjate si conceptualmente yo creo que queda trabajo por hacer, ¿no? A veces nos fijamos casi más en las carencias. No, la pandemia ha traído esto, ha traído... Ya, ya. ¿Y qué es lo bueno de la carencia, de la pandemia? ¿Qué ha traído de bueno? ¿Cuántos gestos hemos tenido positivos, ¿no? Por parte de la gente? ¿Hay egoísmo? Pues claro, que habrá personas egoístas y habrá conductas y comportamientos egoístas, pero ¿hay también comportamientos altruistas? ¿Hay también comportamientos empáticos? ¿Hay también comportamientos orientados, ¿no? A los demás? Claro que los hay, a miles, muchísimos, ¿no? ¿Con qué parte nos quedamos? Bueno, pues yo creo que ahí sí tenemos una responsabilidad de decidir qué quiero ver, por dónde quiero ver, ¿no? Y no quiero ir al ejemplo, ¿no? Del vaso, ¿no? Medio lleno, medio vacío, ¿no? ¿Con qué parte me quedo? O sea, posiblemente me tenga que quedar con ambas partes, Mm. pero realmente al final las cosas no son ni blancas ni negras, al final las cosas son y hay que tratar de sacar mejor
lo mejor que tenemos, ¿no? En cada momento, ¿no? En cada situación. Estaba leyendo algunos de los mensajes, Juanjo, buenas tardes, relacionado a este tema con la nueva película de Netflix, No mires arriba. No sé si Ujú. Marcos ha visto esta película. No la he visto, no la he visto, pero me la voy a apuntar, Esta es la de ¿vale? DiCaprio, ¿no? Y sí, que habla de una No, no la he catástrofe visto, no la he nuclear, visto. bueno, No de un mires arriba, ¿no? meteorito que va a Ujú, caer sobre la Tierra, tal, sí. Yo no la he visto, pero también me la tengo apuntada para verla. ¿Cómo ujú. podría entenderse desde el punto de vista psicológico? Bueno, pues es un comportamiento de terror de una sociedad. No, Claro. perdón, de terror no. Yo sé el fondo del argumento, que es lo que me imagino que Juanjo quiere preguntar, ¿no? Ujú. Es, digamos, el aviso de unas personas que conocen el Sí, detalle de si va a caer un meteorito y el descreimiento, por no decir la indiferencia, el pasotismo de los responsables, autoridades gubernamentales, pues un poco lo que pasó con la pandemia, ¿no? El bichito, no, 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 si pueden ir ustedes a la claro. manifestación, si eso es un bichito, no tiene mayor importancia, eso solo pasa en países subdesarrollados, ¿no? Ese es el planteamiento que viene a hacer un poco la película, ¿no? Que Entiendo viene a por lo que he decir, visto que sí me gusta, tengo que verla. Si nos la recomienda Juanjo, vamos, lo me lo leo haremos, seguro, lo porque tiene, haremos. tiene muy buena pinta. Sí, Sí, sí. señor. A ver, más cosas que vengan por aquí. Tenemos que hablar del tema de los suicidios, Ujú, porque cuando decía antes que me iba a poner serio, me iba a poner serio, pero sin otra trascendencia que el dar cuenta de ujú. lo importante y lo trascendente que es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y entroncándolo con lo que hablábamos al principio, además, que esto es lo que hay que transmitirle o llevarle al adolescente, que es el que más dudas tiene en muchas ocasiones sobre la vida y el que más preguntas se Absolutamente. plantea y el que más dificultades en el aprendizaje va encontrando, ¿no? Cuatro Ujú. mil Creo que leía el otro día, 4.000 suicidios en España en el año Es 2021 hablan de una carencia emocional terrible. absoluto. Ujú. Absoluta. Yo creo que esta es precisamente, ¿no? Uno de posiblemente los aspectos más delicados, ¿no? Fíjate, a raíz de la pandemia, se ha incrementado muchísimo, ¿no? El consumo, ¿no? De ansiolíticos y de antidepresivos, ¿no? El suicidio es una realidad que a veces se considera en muchos planos como un tabú. No, no, no vamos a hablar del suicidio. El suicidio existe. Está todo esto lleno de mitos. No, no, es que una persona que se quiere suicidar de verdad no avisa. No, 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 no es verdad. O sea, quiero decir, tenemos que hacer una labor muy grande de concienciación. A veces es una pena que tengan que suceder cosas, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Y que tengamos que ver situaciones como nuestra querida, ¿no? Verónica Forqué, ¿no? Donde, recientemente tristemente fallecida, ¿no? Para que realmente se visibilice, ¿no? Esa realidad, ¿no? Y esos problemas, ¿no? Hay mucha gente de muchísimas edades, tú hablabas, por ejemplo, del colectivo de adolescentes, ¿no? Pero hay mucha gente que siente mucha soledad, hay mucha gente que siente precisamente pues que está en ese momento, ¿no? De que no puede más, de que está la vida por estar, de que ha perdido significado. Y en ese sentido, bueno, pues se plantea incluso el renunciar, ¿no? A un bien tan preciado, ¿no? Pues como es la vida. Desgraciadamente hay muchísimos casos y hay que hacer una labor de concienciación enorme sobre esta cuestión. Hay esperanza, de verdad, hay esperanza. Es verdad que muchas veces uno se viene abajo pues, porque está atravesando una depresión, porque está atravesando un momento difícil, pero de verdad trasladarle sobre todo desde aquí, Javier, a las personas que hay esperanza, que es posible y que hay gente muy solidaria, hay gente que está dispuesta a escuchar y dispuesta a acompañar a estas personas, ¿no? Que de verdad, que pongamos toda la carne en el asador, merece la pena concienciar a la sociedad porque cada minuto de vida merece la pena y hay mucha gente que está cada vez más especializada, ¿no? En este Sí, y campo. si tuvieras, como quiera que aquí tenemos una pequeña ventanuca, y aunque sea para llegar a un Mm, reducido grupo de amigos y de sí. conocidos bueno, y de espectadores que quieren seguir estas charlas, Ujú, aportamos nuestro pequeño granito de arena. Es un poco lo que yo decía antes, la labor fundamental que tenemos los medios informativos y el comportamiento ujú, egoísta de la sociedad. ujú, No es es una crítica fácil por mi parte, pero no lo hago en plan crítica, sino en plan reflexión, ¿no? ujú. De la misma manera que hemos tenido a 50.000 epidemiólogos, y que no piense que lo he tomado por la tremenda de este asunto, sino porque todo ha ido enfocado, toda la información, toda la información, toda la información permanentemente durante meses y de todos los medios se ha ido enfocado a ver cómo se comporta el bicho, a ver qué efecto causa en Más nuestro técnica, ¿no? Por organismo, así decirlo, ¿no? etcétera, la Ujú, salud, bien. Pero ujú. ¿cuánta información no tendría que haber habido durante todo ese tiempo de estos mismos medios informativos acercándonos permanentemente psicólogos a gente que estaba Ujú, presentando ya no casos extremos de suicidios, sino lo que tú decías, ¿no? Tener que ujú. recurrir a los ansiolíticos, pasando crisis de angustia y de ansiedad tremendas. Absolutamente. Y Mucha qué soledad. poco hemos Ujú. aportado entre todos en ese sentido.
Hay mucha soledad y, por ejemplo, el colectivo de mayores, por ejemplo, mucha gente que vive sola, ¿no? Y al final yo creo que como sociedad tenemos que replantearnos muchas cosas. Claro que hay que reforzar todo lo que tiene que ver con ese apoyo, ¿no? Psicosocial, ¿no? Hay gente que lo está pasando mal, hay familias que están en umbrales de pobreza, Sí. hay gente con muchísimas dificultades, ¿no? Y yo creo que ahí, desde luego, pues todo lo que son los gobiernos, ¿no? del mundo entero deben de hacer hincapié y deben de reforzar, ¿no? O sea, es triste porque a veces parece ser que tienen que pasar las cosas para que realmente se visibilice un problema. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas a nivel preventivo para evitar que eso suceda. Dice Laito, ojalá hubiera tenido un profesor como Marcos en mi carrera. Me parece bien. Vaya, vaya, por Dios. María José, Muchas gracias. Marcos es un excelente profesional con una enorme capacidad de escucha. Ha citado a Víctor Frankl, que creía sabiamente en el poder del ser humano para elegir la respuesta ante los estímulos. Nuestra respuesta yace en nuestro crecimiento y nuestra libertad y tanto. Javier Marcos pregunta Canakendo. Ujú. Tal y como está planteada la educación, les hacemos escoger a los adolescentes recién salidos de la niñez que quieren estudiar o a qué se quieren dedicar de mayores cuando no saben ni quiénes son. ¿Cuál es tu consejo para guiarles en esa etapa? Efectivamente, y me parece muy interesante, era un poco lo que estamos hablando, ya que no hay Sí, ese psicólogo en el colegio a los 13, a los claro, 14 años, en lugar de claro. decirte a una edad en la que no tienes ni puñetera idea, si vas a, hablo de mi educación, de si vas a Sí, estudiar letras o ciencias, joder, pues mira, las matemáticas se me atraviesan, pues a la ciencia, y claro, ahí se acabó claro. todo planteamiento existencial del individuo, si vas a estudiar letras o vas a estudiar ciencias, joder, habría algo más, Claro. ¿no? ¿Qué Totalmente, quieres? ¿Qué totalmente. quieres? No qué profesión vas a elegir en tu vida, sino cómo quieres ser en tu vida, ¿no? ¿Cómo ¿A qué, a tendrías que qué, ser? Claro, ¿a qué te quieres dedicar y en qué medida, ¿no? A lo que te dediques va contigo, ¿no? Va con tu forma Claro. de ser. Ahí yo creo que, fíjate, los docentes yo creo que hacen una labor excelente, ¿no? Con los medios que tienen, ¿no? Y con todo su trabajo, pero creo que ahí las familias también ocupan un papel importante. Es esencial, ¿no? Yo creo que nos formemos en este sentido, ¿no? Y que profundicemos, ¿no? Que sepamos trasladarle, ¿no? A la gente más joven, por ejemplo, cuál es esa psicología del éxito, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por éxito, ¿no? Pensamos muchas veces que éxito es Cristiano Ronaldo o Messi porque resulta que son número uno y además es que son el éxito es muchísimo más amplio que el éxito económico, ¿no? O el éxito social o profesional, ¿no? Eh, Está demostrado que las personas, por ejemplo, nos sentimos exitosos, ¿no? Cuando estamos haciendo algo que va con nosotros y que nos gusta, ¿no? ¿Cuántas personas no nos dedicamos a cosas que realmente nos gusta? Es muy difícil ser feliz, por ejemplo, saber a qué uno se quiere dedicar si realmente pues no sabes por dónde van los tiros. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es el autoconocimiento. Tenemos que conocernos, tenemos que esforzarnos por saber quiénes somos, qué nos gusta. Y yo creo que en ese sentido, tanto lo que es la parte de educación como lo que es la parte familiar y lo que es nuestro entorno, debemos de esforzarnos y de salir de esa zona de confort que tú hablabas, ¿no? Anteriormente, que es un concepto que se ha desarrollado largamente, ¿no? Eh, ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué soy bueno? ¿Qué experiencias pasadas he tenido de éxito? ¿Vale? Eh, ¿A qué me gustaría dedicarme? No, yo te voy a decir una cosa, yo uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida, fíjate, yo cuando pues terminé lo que era anteriormente COU, una persona muy importante en mi vida, muy significativa, que yo decía, a ver, digo, yo quiero estudiar psicología y tal, pero yo no sé las salidas que puede tener psicología y demás, digo, porque por otro lado me dicen que a lo mejor derecho y tal. Esa persona me miró así, primero dejó que yo me desahogara y me dijo, Marcos, estudia aquello que te guste, porque si estudias aquello que te guste, lograrás despuntar. Sí, Marcos, Fíjate, pero Javier, perdóname un segundo, pero eso te lo sí, dice un amigo. eso me lo dice un amigo, En tu eso me lo dice un casa, amigo. y generalizo con lo que tiene de malo generalizar, Sí, lo que te van a decir es búscate una profesión de claro. provecho, como decían antes. Hazte un hombre Bueno, de pero provecho, una hay carrera donde haya equilibrios, salidas. Un... claro. Pero yo creo que tenemos que animar a la gente, fíjate, y esto es algo que yo creo que es una de las mayores contribuciones que ha tenido la psicología positiva. Por favor, centrémonos en nuestras virtudes, centrémonos en lo que somos buenos, porque si somos buenos en algo y nos gusta, las probabilidades de éxito que tenemos son mayores. No quiere decir que todo el mundo lleguemos a ser Cristiano Ronaldo o Messi, o a ver, pues a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero realmente al final, cuando uno hace algo que le gusta y se dedica a algo que siente que va con él, las cosas fluyen Ese y es las el éxito. El probabilidades. éxito es hacer Claro, aquello que ese es el quieres y ser éxito. feliz. Ese es el Exacto, éxito. exacto. Claro. Esa es la definición de bienestar. O sea, es decir, yo
por ejemplo, ¿no? Hay un estado que a mí me encanta, se llama el estado de flujo, ¿no? Que esto lo han hablado muchísimo los psicólogos positivos, ¿no? Cuando una persona está haciendo algo que le gusta, está tan absorto, ¿no? En lo que está haciendo, imagínate ese violinista, ¿no? Que lleva miles y miles y miles de horas, ¿no? Ensayando, ¿no? Está dando el mejor concierto de su vida, está tan concentrado, está disfrutando, ¿vale? Es curioso porque si cogemos a esa persona en ese momento y utilizamos técnicas de neuroimagen para ver cómo está funcionando su cerebro, nos damos cuenta, fíjate Javier, que el cerebro está en unos niveles de activación mínimos, o sea, está consumiendo muy poca energía, porque el tío está tan concentrado, disfrutando, haciendo algo que le gusta tanto, que el cerebro no está forzado, no está yendo al límite, no está yendo... O sea, es importantísimo a nivel de vocación, a nivel, digamos, de éxito, a nivel saber qué nos gusta, en qué somos buenos, identificarlo y atrevernos a apostar por aquello que verdaderamente nos hace Pero felices, mira una cosa, independientemente de las voces que muchas sí, veces discordantes esto, y disonantes que hay y que esto no se existan, lo ¿no? puedes transmitir al individuo en sí, Ujú, porque ese individuo del que estamos hablando es un chaval que tiene 14, 15, 17, ujú, 19 años, me da igual. claro, Esto hay que transmitírselo hay que a los adaptarlo, padres, ¿no? claro, a los O a los padres, por supuesto. educadores, Ujú, etcétera, que ujú, son los que posiblemente no estemos mentalizados o no estén ujú, mentalizados. Yo siempre pongo un ejemplo. Es decir, en mi generación, que era la época, mis padres vivieron la guerra, ujú, yo soy por lo ujú, tanto un hijo de la posguerra, ya de posguerra de los sí, 50, 60. Bueno, podías entender perfectamente que los padres tuvieran como objetivo prioritario el bienestar económico de los hijos, la seguridad económica, porque vienen de una ujú, sociedad que ha pasado hambre, viene de una situación de claro, bélica, de una contienda que es normal que pienses en primer lugar en que a tu hijo no le falte el pan. Pero cuando vives en un estado más o menos de bienestar, que es el de una parte importante de la no, sociedad, sin pandemias entonces, ni amagos, ¿no? Ni amenazas, porque vivíamos en un mundo casi paradisíaco, que ujú, todavía la gente siga persistiendo y percutiendo en esa idea. Por un lado, lo que tú decías, ¿no? El éxito, la fama, decía alguien, es la calderilla de la gloria, y es verdad. Vas a claro, quedar como que fuiste un muy buen futbolista y ganaste mucho dinero y tenías 20 coches, pero a lo mejor quedas como un perfecto ujú, imbécil que no le aportó nada a la sociedad. Luego, claro, no lo puedes llamar éxito a eso, lo puedes llamar fama, claro, calderilla de la claro, gloria, porque el que alcanza la gloria, a fin de cuentas, está dejando un legado, posiblemente, ¿no? exactamente. Pero el otro punto que es ese éxito del que hablábamos antes, es decir, la felicidad es hacer aquello, éxito, el triunfador es el que hace lo que desea. ¿Cómo le Ujú, transmites tú a los ujú. padres actuales, a gente de 40 años que tiene esos hijos, cómo le transmites tú que lo que le tienen que transmitir al hijo es que trabaje en aquello que le haga verdaderamente feliz, aunque conlleve un cierto riesgo de inseguridad económica, etcétera? Ujú. Al padre, Es una pregunta, claro, no, es una pregunta, vamos, interesantísima. Yo creo que hay que seguir concienciando y sensibilizando a los padres. Hay que hacer charlas. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas para llegar, ¿no? Hay que fomentar ese tipo de programas, ese tipo de plataformas donde realmente la gente, a costa de entender un poco lo que es cada cosa, al final puede reaccionar, ¿no? O sea, sí. una persona que le gusta lo que hace, una persona que es feliz, que es bueno en algo, y una persona que se siente útil, es una persona que a la larga, o sea, el éxito, o sea, puede decir, no, pues no tengo éxito económico, no soy multimillonario, pero me permite vivir, tengo Es mi una vida, soy persona, feliz y fíjate tengo, Marcos, voy más allá. claro, Es una persona que posiblemente sea feliz aun teniendo necesidades. Que eso ya es el ahí ejemplo vamos, fidedigno, el ahí, paradigma. Es feliz ahí a vamos. pesar de tener necesidades. Sí, sí, sí. ¿Sí? Totalmente, porque no siempre, ¿no? Una mayor renta económica da felicidad. O sea, sabemos que el dinero da la felicidad hasta que llegas al nivel, digamos, donde tienes tu necesidad descubierta. Más allá de ello, o sea, realmente el dinero no necesariamente tiene que aportar más felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo ahí muy importante, no sé si a través de las asociaciones de padres y madres de los colegios, a través de los medios de Sí. comunicación, a través, digamos, un poco de lo que es los gobiernos para sensibilizar, ¿no? Respecto de lo importante que es que las personas sintamos en definitiva que a lo que nos dedicamos tiene significado, tiene un sentido para nosotros. Yo creo que Javier, una persona que sienta que lo que hace tiene sentido, que lo que hace le hace tener ese sentimiento de utilidad, se siente útil, es una persona que no va a necesitar ganar lo que gana Cristiano Claro. Ronaldo. Es una persona que va a ser mucho más feliz en su día a día y lo mejor es que luego va a intentar hacer más felices a las personas con las que convive, ¿no? Y de las que se rodea, ¿no? Lánzale un mensaje a esa juventud que vive desnortada,
claro. No desnortada por falta de ideas, ¿no? A lo mejor por falta de objetivos, por incredulidad en la Mm, sociedad, por falta de salidas claro, laborales, por lo que claro. sea, ¿no? Dile Ujú, cómo tiene o qué mecanismos tiene que utilizar para ujú, alcanzar ese punto, si no de felicidad, si al menos de satisfacción con uno mismo. claro. Yo, Javier, tengo muchísima confianza en la juventud. Soy de la idea de que las personas tenemos todos los recursos que necesitamos dentro de nosotros mismos, ¿vale? Para conseguir aquello que nos propongamos. Yo les animaría muchísimo a descubrirse, a conocerse, que no tuvieran miedo en profundizar en todo lo que son estos mecanismos, ¿no? Que tú hablabas, ¿no? De la mente y que se atrevan a probarse. Que estoy seguro de que muchos de ellos tienen muchísimos más recursos y muchísimas más herramientas de las que son conscientes, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad ha habido distintas situaciones, bien han sido guerras, otras pandemias, donde al final hemos demostrado que el ser humano es más resiliente y tiene más capacidad de lo que pensamos. No podemos a veces, por una situación meramente coyuntural, el dejar que nos contagie y que realmente nos haga creer que no tenemos los medios o que todo va a ser una porquería y que no voy a ser capaz. El ser humano es muchísimo más fuerte, muchísimo más resiliente y muchísimo más prometedor de lo que realmente, ¿no? Somos conscientes. No nos dejemos apabullar. Yo les diría que no se dejaran apabullar, ¿no? Por todo lo que sucede, que sigan insistiendo en sí mismos, que hagan el esfuerzo de descubrirse, de insistir en ellos mismos, que se esfuercen en crear relaciones sociales que sean profundas, que sean saludables, que sean sanas, que se rodeen de todo aquello que les suma y poquito a poco, con tiempo, con mucho esfuerzo, tesón, y trabajo, porque esto no viene el éxito, la felicidad, no viene pues de un día para otro y porque sí, ¿no? Porque como aquí le toca la lotería, ¿no? Es un camino de trabajo, ¿no? Y de a veces de aciertos y errores. Aciertos y errores que no tienen que servir para que la persona se castigue, ¿no? O sea, fíjate, en coaching hay un concepto que a mí me encanta, no hablamos de fracaso, ¿no? Hablamos de aprendizajes, ¿no? O sea, la vida al final nos va enseñando muchísimas cosas, ¿no? Y vamos aprendiendo por el camino, pues, cantidad de lecciones que nos pueden ayudar, ¿no? A encontrarnos. Hay un montón de ejemplos de gente que a lo largo de su vida estaba ahí peleando, hasta pasando momentos difíciles, y luego al final, a lo largo de su vida, ha encontrado un momento en el cual se ha sentido exitosa. Hay muchísimos casos, muchísimos ejemplos, ¿no? En el mundo de la empresa, en el mundo del periodismo, en el mundo de las artes, en el mundo de muchos ejemplos. Por favor, que sigan insistiendo, que sigan luchando, que crean en ellos mismos y yo personalmente confío en las capacidades que tiene la gente joven para salir adelante. Y sobre todo, que vayan más allá de ellos mismos. Es decir, que entiendan que también hay una realidad ahí fuera para la que son importantes, ¿vale? Y a la que pueden aportar mucho, ¿no? Como es el colectivo, como hablábamos, ¿no? De personas mayores, de colectivos que están socialmente desfavorecidos. Yo qué sé, fíjate, compañeros de trabajo, amigos, familiares, vecinos, podemos aportar muchísimo. Y siempre, siempre, siempre vamos a ser importantes para alguien. Y yo creo que esa parte me parece que sería interesante que la Y tuvieran clara. termino para los adultos, también para los jóvenes. Obviamente. ¿Cómo manejar la inteligencia emocional? La inteligencia emocional implica un periodo importante de reflexión y cuando tenemos claras las cosas hay otra parte muy importante que tiene que ver con poner en acción. O sea, yo tengo que saber identificar perfectamente lo que es cuando me siento triste, cuando me siento airado, cuando me siento disgustado. Tengo que saber ponerle un nombre, ¿no? A las cosas que siento, pero también, una vez que le he puesto nombre, también tengo que saber que hay un montón de cosas, ¿no? Que puedo hacer por tratar, ¿no? de mejorar, ¿no? O de incrementar lo que es mi bienestar. Eh, Profundicemos en nuestra vida afectiva. La vida cognitiva, la vida mental es importante, es fundamental. Toda la razón, la lógica, todo eso es muy importante también. Pero hay una parte que tiene que ver con los afectos que es esencial y donde tenemos que trabajar, ¿no? En descubrirnos a nosotros mismos y entender que nuestras emociones son unas grandes aliadas, ¿no? Porque nos dan mensajes. Todo esto, además, tradicionalmente las emociones han estado fuera, ahora afortunadamente, ¿no? Es cuando ya entendemos el poder que tienen el saber manejar nuestras emociones, hasta, por ejemplo, para procesos racionales de toma de decisiones, ¿no? Donde esas emociones que antes estaban fuera, ¿no? Del mundo y las pasiones, que era como algo negativo y tal, hoy por hoy vemos que suman, ¿no? A nuestros procesos decisionales y los hacen mejores, ¿no? Ahondemos en el mundo emocional, en el mundo afectivo, merece la pena, porque al final es, con el paso del tiempo,
las personas siempre recordamos, fíjate, no lo que nos dijeron, no lo que nos hicieron, sino cómo nos hicieron sentir. Y yo creo que todo esto es algo fundamental. Tienes toda la razón. No, yo estaría hablando contigo, ya quedaremos otro día, estaría hablando contigo Es aquí un placer hablar contigo, Javier. horas y horas, pero lo que sí voy a citar a todos los amigos que están aquí saludando, pregunta Sonalet, ¿por qué no hablar con un psicólogo de esto? Con un psicólogo estamos hablando, con Marcos Martínez, entre otras muchas cosas, ¿no? Y con la sensación de que además, bueno, no es una sensación los que tengáis especial interés en ahondar en más temas, tiene Marcos Martínez Jurado, psicólogo, coach profesional, profesor universitario, un blog, La Casa de la Psicología Positiva, que me imagino que también será una herramienta magnífica para que todos los que de verdad queremos alcanzar ese punto de inteligencia emocional que resulte tan positiva para nuestra vida, esa psicología positiva, podemos encontrar permanentemente ya argumentos, ¿no? Imagino que Claro que sí. sigues, yo lo voy a empezar a seguir ya con Sí, fidelidad, La Casa de muy la bien. Psicología Positiva, tu blog. Es un blog donde precisamente pues hablamos de todas estas cosas, donde escribimos pues artículos, ¿no? Reflexiones, y tenemos una sección que se llama Entrevistas en Positivo, y a los que pues te hemos seguido durante muchísimos años, ¿no? Y admiramos su trayectoria, te invito perfectamente a ser entrevistado en Pues esas entrevistas en positivo, que me parece es un ejemplo clarísimo, ¿no? De esfuerzo y de una trayectoria impecable. Así que estás invitadísimo a que te entrevistemos en la Casa de la muchas Psicología gracias, yo Positiva. encantado, encantado de colaborar y encantado de participar, sobre todo. Y fundamentalmente, lo digo siempre, encantado de compartir, porque a fin de cuentas es lo que nos permite. Nos estábamos quejando antes del comportamiento de la sociedad, del individuo más o menos egoísta, del egoísmo en este caso de los medios de información en general, que sí, claro que están como empresas a ganar dinero, es un negocio lucrativo, etcétera, pero podían reservar en momentos de tanta tensión, de una pandemia tan brutal, de un azote como el que la sociedad ha recibido, podían haber reservado un ratito en prime time, fundamentalmente, ¿no? No a las 10 de la mañana. En prime time podían haber reservado cada día, eso sí hubiera sido una labor enormemente solidaria, 5 o 10 minutos para recibir consejos de aquellas personas que a tanta gente solitaria y a incluso a otros muchos acompañados les hubiera venido bien, porque la gente lo ha pasado y lo está pasando mal, conflictos familiares, gente sola, situaciones muy duras, sinceramente muy Clarísimo. duras, ¿no? Y pues afortunadamente para eso tenemos estas herramientas, por así decirlo. Muchas veces me Claro. preguntan, ¿y tú qué haces en Twitch? Y digo yo, pues pasar el rato fundamentalmente, ¿no? Pero aprender en esta vida, hemos venido a aprender fundamentalmente, ¿no? Y aprender significa aprender, con H intercalada, aprender todo aquello que nos va a hacer mejorar. O sea, cogerlo, adoptarlo. Y solo gracias a, bueno, no solo, pero fundamentalmente gracias a estas plataformas, a los blogs, a la gente, podemos ponernos en contacto, podemos empatizar y podemos llevar a cabo esa psicología positiva de la que estás Es una hablando. labor fundamental, o sea, son necesarios estos ratitos, Sí, ¿no? Hablando sobre estas cosas es verdad. para conocer y sobre todo para ser conscientes de que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Por mejorar. Así que me parece una iniciativa maravillosa. Seguimos en contacto, Marco, es un placer siempre, ¿eh? Muchísimas gracias, Y un placer, un privilegio estar muchas gracias contigo. por Muchísimas todas las gracias. apuestas. Gracias. Gracias a todos.